Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Yo soy Dulce Vázquez, su host, y si quieren saber más sobre mí, los invito a que escuchen el capítulo Al Desnudo en Spotify y en YouTube. Para los que ya me conocen, saben que he ocupado diferentes puestos comerciales en compañías como Mars, Genoma Lab, Allen, General Mills, entre otras. No se pueden perder esta segunda temporada, ya que tuve la fortuna de entrevistar a líderes de diferentes compañías, tales como Kantar, PepsiCo, Marina Azul, Genoma Lab, entre otras. Lo que podrán aprender en esta segunda temporada serán temas sobre liderazgo, empoderamiento, ventas, negociación, Customer Insights y sobre todo para las mujeres, hablamos muchísimo sobre cómo debemos empoderar a las mujeres para que cada día ocupemos más y más puestos de liderazgo. Tuve la fortuna de poder entrevistar a Ileana Melisa Martínez Becerra y no se pueden perder este podcast. Meli estudió contador público en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene diferentes certificaciones en materia fiscal, fue asesora financiera en la Bolsa Mexicana de Valores, actualmente es coach ejecutiva, está estudiando una maestría en administración de empresas y Meli se ha desempeñado en compañías como Flex, Magna Exteriors, principalmente en puestos financieros. En este podcast platicamos cómo puedes llevar de la mano un trabajo, como le llamamos en México, godín o ejecutivo en una empresa transnacional, al mismo tiempo que puedes consolidarte en otras áreas de tu vida, como ser mamá, como ser asesora financiera, entre otras más. Así que no se pueden perder este capítulo y ahora sí, a lo que nos truje. Que ese juicio de que no puedes tener una vida personal y una vida profesional porque no te va a dar como el tiempo ni vas a dar los resultados, ha sido para mí, creo que los retos más grandes. Pues es que ya, ella, ya tiene un rol en su casa, ¿no? Ya ni la consideran para esa posición. O sea, es como, no, espérame, o sea, yo todavía estoy en el mercado, voy a seguir en el mercado otros 10 años de mi vida. La resiliencia de las oportunidades que a veces pasan frente a ti, tú las quieres tomar y tienes que pelearlas, ¿no? Luchar. A veces te ponen en procesos más largos que otras personas porque eres mujer, porque tienes hijos, porque estás en tu casa, porque entonces... Bienvenidos a todos a este capítulo de Exitosos y Alcanzables. Hoy tengo la fortuna de tener a Melisa Martínez. Melisa, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy bien, contenta, con energía. Muchísimas gracias, Mel, por aceptar la invitación. Y bueno, ahora sí, a lo que nos truje, platícanos quién es Melisa y también me gustaría saber cuál es el concepto que tienes del éxito. Pues bueno, mira, yo soy Mel, me gusta que me digan Mel, soy mamá, me encanta mi rol de mamá, creo que es uno de los roles que obviamente nunca había explorado, ni siquiera pasaba en mi cabeza explorar, pero ya que lo conozco y lo exploré, me encanta ser mamá y me encanta definirme primero como mamá, pero también soy profesionista, me encanta ser profesionista. Eh, Hace poco platicaba con un ex jefe que tuve y le contaba esto, ¿no? Que yo, o sea, desde chiquita siempre tuve el sueño de ser una ejecutiva. Desde chiquita, en todos mis diarios que escribía, estaba eso de vestirme con tacones, ir a una oficina, tener un equipo, o sea, desde chiquita lo sueño. Entonces, si yo me pudiera definir, sería eso, soy mamá, soy profesionista, me encanta ser profesionista y soy una persona que tiene mucha fe en todo, o sea, yo tengo fe, mi fe, y es uno de los lemas que yo tengo en la vida, o sea, mi fe es inquebrantable, tengo fe en la gente, tengo fe en las situaciones, en las personas, y tengo muchas ganas de vivir. Creo que igual desde pequeña he tenido muchas ganas de vivir. Me encanta la vida, me encanta estar aquí, me encanta la libertad. Y pues creo que en esas palabras me podría definir yo. Y el concepto que tengo del éxito, fíjate que hasta hace unos 5 años tenía otro, o sea, era un concepto de éxito en donde yo decía, bueno, la gente que tiene éxito tiene dinero, tiene una casa, tiene un buen trabajo,
Entonces así fui muchos años por la vida, ¿no? Hasta que tuve un quiebre personal y me di cuenta, o sea, y ahora lo reflexiono, y ahora mi concepto del éxito es otro totalmente distinto. O sea, mi concepto del éxito tiene más bien, tengo un termómetro, o sea, si yo tengo paz interna, si yo, mi vida está en armonía y tengo paz, para mí ese ya es una definición de éxito. Si yo me voy a la cama y duermo tranquila y estoy en paz con mis pensamientos, ese es uno de mis termómetros principales y de mis conceptos principales que tengo sobre el éxito. Me encanta, Meli. Justamente es una de las razones por las cuales inicié este podcast, porque a mí también me pasó esta como, ya sabes, Breakdown Britney 2007 rapándose Sí. y dije, Dios, es que ya voy a cumplir 30 años y no tengo los millones que yo pensaba que tenía que Sí. tener para ser exitosa. Y en esta búsqueda de poder como encontrar qué era el éxito, me di cuenta que va muy ligado con temas de felicidad y de alcanzar metas que tú te pongas, no que alguien más te ponga, sino pueden ser financieras, económicas, de ser mamá, etcétera. Pero la realidad es que poco tiene que ver con alcanzar pues una meta financiera, ¿no? Platicaba también con alguno de los invitados, por ejemplo, Fabián Girardelli, y él nos decía, ¿no? Al final del día, para mí el éxito financiero es el resultado de hacer lo que me apasiona. Si yo hago Sí. lo que me apasiona y lo hago con tanto amor y con tanto gozo, entonces como resultado esto da que eres muy bueno y bueno, trae ciertos beneficios económicos, ¿no? Pero no es primero el beneficio económico y resultado la felicidad, sino al contrario, es primero la felicidad y después eso da como resultado otras cosas. Entonces, me encanta Sí. que tú coincidas también con este concepto. Y ahora sí, Mel, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria profesional. Pues bueno, mira, yo tengo 41 años, para ponernos en contexto, y yo estudié la carrera de contador público, de profesión soy contador público, y pues bueno, desde que yo estudiaba, o sea, toda mi carrera me la pasé trabajando en firmas, y cuando salí, igual tenía un sueño, ¿no? Yo soy de San Luis Potosí, entonces yo vivía allá hasta hace 8 años. Entonces yo tenía un sueño y mi sueño, no sé por qué razón, era entrar en una empresa transnacional, ¿no? Yo decía, yo quiero estar en una empresa grande, global. Ni siquiera sabía qué eran los conceptos, pero yo los escuchaba y yo entonces me apropiaba de ellos, me escuchaba los conceptos de Lean, de 5S y todo eso. Y yo decía, yo quiero aprender eso, ¿no? O sea, yo quiero trabajar en una empresa así. Y me puse a buscar, buscar, buscar hasta que encontré una oportunidad y ahí fue donde empecé mi carrera profesional en una empresa maquiladora y de ahí hacia adelante, toda mi trayectoria profesional de finanzas ha sido en empresas transnacionales porque encontré un mercado y un concepto de empresa que me gusta mucho precisamente por ser global, porque aprendes herramientas que a lo mejor yo que estuve en otras compañías un poco más chiquitas no aprendí. Porque fíjate, o sea, hasta el hablar el inglés, o sea, practicar inglés los primeros años de mi carrera me daba ilusión, decía, ay, qué padre, o sea, aquí me reto porque tengo que hablar otro idioma, ¿no? O sea, no es una opción, o sea, tengo que hacerlo. Y pues eso me dio la pauta para seguir preparándome. Tengo una especialidad en fiscal, ahorita estoy estudiando una maestría en alta administración de negocios. Y pues bueno, adicional a eso, pues digo, en relación a finanzas tengo muchos cursos, certificaciones, pues porque tengo 20 años dedicándome en ese tema, en la parte profesional. Y pues bueno, mi carrera profesional, yo creo que los últimos 8 años se ha desarrollado en planeación financiera, ¿no? Porque mucha gente piensa, ah, bueno, alguien es contador y trabaja en una empresa en finanzas, hazme mi declaración, ¿no? Dame de alta en el SAT. No, o sea, eso no es todo lo que existe en una empresa y para un financiero, o sea, el concepto de planeación financiera puedes crear estrategias, crear planes, hacer pronósticos de aquí a 5 años, a 10. Entonces, todo ese tema es, yo creo que mi experiencia, yo siento que es en la parte que estoy más fuerte en mi carrera profesional y son los temas que en realidad más me gustan, más me apasionan, más allá que esto que te decía porque me pasa mucho que luego gente que conozco y le digo, ah, pues soy contadora. Oye, ¿tú me puedes ayudar a revisar mi declaración? Y yo, pues sí, o sea, sí, sí puedo,
pero luego te engloban en eso, ¿no? Estás como en un cuadrito de, pues solo sabe hacer eso. No, no solo sabemos hacer eso. Entonces, pues bueno, me desarrollé, he trabajado en 3 empresas transnacionales grandes, globales, con presencia pues en todas partes. Y actualmente pues sigo en una empresa también global y tengo un emprendimiento, ¿no? Ahorita hace como 6 años fundé un emprendimiento de finanzas personales y adicional a eso, que no tiene mucho que ver con esta parte financiera, tengo un emprendimiento de bienestar integral. Entonces, pues tengo como 3 cosas, ¿no? La parte profesional en las empresas maquiladoras, mi emprendimiento de finanzas para emprendedores y la parte de bienestar integral, que es un tema que también me interesa mucho. Justamente después quiero adentrarme muchísimo en eso. Y también me gustaría, Mel, que nos platicaras una situación que hayas vivido que te haya retado demasiado, que hayas dicho, no sé si lo voy a lograr, no soy a lo mejor lo suficientemente buena para esto, auxilio, que alguien me ayude. ¿Has vivido alguna situación así? Sí, ¿Cómo la muchas. Híjoles. afrontaste? Fíjate, he tenido varias. Creo que las puedo separar en dos. En la parte ya, ahorita lo que platicaba contigo antes de empezar el podcast, creo que te pasan situaciones distintas en escenarios diferentes. ¿Por qué? Porque una es cuando empiezas, ¿no? Cuando empiezas tu carrera, pues eres de alguna manera, por decirlo, aprendiz, estás como de ve por las tortas, saca las copias, contabilízame todo esto. Bueno, pero pasan 5 o 6 años y te empiezas a convertir experto en tu tema, ¿no? Entonces las problemáticas cambian porque estás en el punto medio de entre ser un gerente, un directivo o seguir siendo un senior, ¿no? O un analista y así. Entonces, las problemáticas en esas dos posiciones cambian muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido retos, te voy a decir, o sea, creo que uno de los retos más grandes que he tenido, empresas, yo he vivido que, o sea, eres mujer y la verdad es que tienes que demostrar tu trabajo así puntualmente, o sea, tienes que demostrarle a tus jefes, a los directivos de la empresa, a los VPs que les presentas la información, que eres lo suficientemente capaz de desarrollar una posición, sobre todo porque me ha tocado estar en staff de puros hombres, o sea, me ha tocado en todas las empresas que soy la única mujer que está como cargo de un área y todos los demás son hombres. Entonces, ha sido un reto muy grande para mí. Y si ahora te lo sumo con que ahora tengo una hija, o sea, que soy mamá y tengo una vida en casa, uy, o sea, se volvió el triple de tener que demostrar de que no por ser mamá voy a llegar tarde, no por ser mamá voy a hablar y decir mi hijo tiene un moco y no voy, o ay, es mamá y ya no va a atender sus juntas, ya no, no, o sea, para mí creo que uno de los retos más grandes en los últimos años ha sido el seguir preparándome, el darme tiempo de tener estos roles y como combinar este rol profesional en mi vida con el rol personal y sobre todo el demostrar en las empresas que yo puedo con mi cargo, ¿no? Que puedo con mi trabajo, que ese juicio de que no puedes tener una vida personal y una vida profesional porque no te va a dar como el tiempo ni vas a dar los resultados, ha sido para mí, creo que los retos más grandes o escuchar los comentarios y que se me resbalen de, pues es que ella es mamá, pues es que ya, ella, ya tiene un rol en su casa, ¿no? Ya ni la consideran para esa posición. O sea, es como, no, espérame, o sea, yo todavía estoy en el mercado, voy a seguir en el mercado otros 10 años de mi vida y creo que uno de los retos más grandes ha sido ese, el combinar vida-trabajo, la resiliencia de las oportunidades que a veces pasan frente a ti, tú las quieres tomar y tienes que pelearlas, ¿no? Luchar. A veces te ponen en procesos más largos que otras personas porque eres mujer, porque tienes hijos, porque estás en tu casa, porque entonces creo que para mí uno de los retos más grandes ha sido demostrar, Dulce, que demostrar que puedo con mi cargo, que soy capaz de negociar en una mesa de puros hombres y que soy capaz de negociar en una junta con puros VPs hombres, ¿no? O sea, que tengo las capacidades para hacerlo y que no por ser mujer y que si te das cuenta, pues relativamente para un puesto directivo y así, pues estoy relativamente joven. Entonces también esa es otra cosa, el demostrar que no tiene nada que ver. O sea, eso queda en una mesa por separado. Y eso, o sea, como alzar la mano y decir, pues aquí estoy, o sea, estas son mis opiniones, este es mi trabajo. Y creo, ¿sabes qué? Aquí me gustaría mencionar algo súper importante, o sea, creo que ese reto yo encontré que si tú tomas en serio tu trabajo y tú tomas en serio tu profesión,
creo que va a ser más fácil cada vez que la gente te dé oportunidades y que la gente tome en serio lo que estás mostrando, lo que estás diciendo, no sé. Creo que ese ha sido de los más grandes que he tenido en los últimos años. Bueno que tocas este tema, Mel, porque creo que para muchas mujeres que seguimos creciendo en el ámbito profesional, muchas veces nos llega esta pregunta, ¿no? De, ¿voy a poder Ujú. tener un hijo y me voy a poder casar y seguir creciendo en el mundo laboral porque yo quiero ser una gran directora o porque quiero ser country manager o porque quiero ser una general manager? Y creo que nos llegamos a cuestionar muchísimo porque también llega la parte de la culpa, ¿no? De, pero Claro. tampoco quiero dejar de ser una buena mamá y tampoco me quiero perder el crecer, ¿no? Entonces creo que en este sentido también las compañías tienen una gran responsabilidad de empezar a generar climas laborales, horarios de trabajo mucho más flexibles, en los cuales tú no tengas que tomar una decisión entre o ser mamá o ser una gran directora, ¿no? Porque lo mismo pasa incluso pues para los hombres, ¿no? Y platicaba, por ejemplo, con Fanny Leal y ella decía, es que, y hay un libro ahorita, no recuerdo, pero por ahí lo voy a escribir, que dice que justamente el mundo corporativo fue creado por hombres y por hombres blancos, ¿no? Entonces, Sí. en los cuales, pues claro, tenían muy largas jornadas de trabajo, pues porque el hombre estaba la mujer en casa, se hacía cargo de los hijos, de la familia, tenía incluso a veces hasta esclavos, ¿no? Que les Sí. hacían pues todo, y entonces por eso se puedan permitir tener o sea, horarios tan largos de trabajo. Pero creo que hoy hay una gran responsabilidad y se tiene que ir cambiando esto para que las mujeres tengamos cada vez más la oportunidad de no tener que tomar una decisión entre formar una familia o ser una gran directora, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es bien importante. ¿Y a ti alguna vez, Mel, te pasó por la cabeza esto cuando a lo mejor te casaste y dijiste, o sea, tuviste como alguna problemática ahí de tomar la decisión? Fíjate que es que es complejo, porque aparte cuando tú tienes, no sé, 15 años ya en un mercado corporativo donde es competitivo, ¿no? Es un mercado competitivo donde tienes que estar actualizándote constantemente, tienes que dedicarle tiempo y entonces de repente llega un cambio en tu vida personal, pues entonces te mueve muchas cosas, ¿no? Porque pues estando tú en un esquema individual es diferente, las decisiones son nada más tuyas, te puedes mover de ciudad, de país el día que tú quieras, pero hablando ya de un tema familiar, pues ya cambia, ¿no? O sea, tienes que consensar, platicar, planear y demás. Entonces, fíjate que de inicio, cuando pasó todo este tema que me convertí en mamá, al principio, pues como todo, yo creo que como todos los humanos, empiezas a sentirte un poco culpable de, hoy me voy a ir y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, o sea, voy a crecer profesionalmente, pero familiarmente, ¿qué va a pasar? Pero tal vez algo que me ha servido, igual también aquí me gustaría dejarlo, es que, mira, Dul, si tú traes un trabajo personal en tu vida, o sea, si traes incorporado un trabajo personal, de temas de un poquito de conciencia, que tengas a lo mejor un despertar un poquito distinto. O sea, y no te estoy hablando de que medites y te sepas los mudras y demás, no, o sea, simple y sencillamente que estés consciente de quién eres tú, de tus debilidades, tus fortalezas, que creas en algo y así. Que yo tengo años trabajando en mi trabajo personal, o sea, tengo haciendo trabajo personal mucho tiempo. Creo que a veces ese tipo de decisiones se tornan un poco más fáciles. O sea, yo solamente el primer mes pensé de, ¿qué haré? O sea, puse en una balanza todo y de repente me sentía culpable. Después pasó y dije, pues no. O sea, en realidad, mm, si tú estás formando una vida, o sea, hablando de ese tema, y estás educando a una persona, pues tú también, la educación también se da con el ejemplo, ¿no? Si tú quieres educar a tus hijos de una forma que el crecimiento profesional, el estudio, el éxito, el desarrollo sea parte de su vida, pues creo que una parte importante es el ejemplo, ¿no? Que vea que en su casa hay algo así. Entonces, a mí eso es lo que me mueve, me motiva a ser cada vez una profesionista mejor, o sea, más preparada y la verdad es que ya después nunca lo he pensado como opción. O sea, a menos que tuviera un caso fortuito, que espero que nunca pase,
pero al día de hoy te puedo decir que no, o sea, no está dentro de mis planes. Me siento bien como estoy en paz, estoy contenta. Creo que estoy como sabiendo equilibrar los tiempos y me siento bien. Creo que si hubiera tomado una decisión distinta en estos momentos estaría frustrada, enojada con la vida tal vez, y hablando a lo mejor diciendo que no tenemos oportunidades las mujeres. Pero no, Dul, más bien creo que las oportunidades también te las das tú, o sea, son decisiones. Y eso, no sé si has leído un libro, se llama Lean In, que es de la directora de Facebook. Ella hablaba de eso, o sea, es un libro bien interesante, porque en todo su libro desarrolla y de verdad lo terminas bien empoderada pensando, sí, o sea, ella decía, no es que no haya oportunidades para las mujeres, hay muchas, más bien las mujeres a veces no las queremos tomar. Y ella ponía una frase bien interesante que decía, las mujeres tenemos que sentarnos a la mesa y decir, esta soy yo, estas son mis opiniones, yo quiero tomar este trabajo. Decía, a veces no es tanto, o sea, que las empresas no te quieran, es que tú te pones el pie y ni siquiera te postulas. Entonces yo leí ese libro y me cambió el chip. Dije, sí es cierto, o sea, creo que en nosotras está el cambiar esos juicios, esos mitos pues empezar a sumar, ¿no? A colaborar para que esto se vuelva una resonancia en todas las empresas. 100% de acuerdo y la realidad es que ese es un hecho, ¿no? O sea, a veces las mujeres creemos que no somos capaces de cierto rol y hay algunos estudios, por ejemplo, en LinkedIn, que hablan sobre un hombre cuando no cumple con el 100% de los requisitos para una posición y Ajá. cumple únicamente con el 60%, aplica. Ajá. Y una mujer si tiene el 100%, solamente el 40% de las mujeres se atreven a aplicar a estas posiciones, ¿no? Entonces, creo que es mucho esto de un trabajo interno. Sí, también obviamente influye lo que los demás digan, etcétera, pero creo que sobre todo es un trabajo interno, de una conciencia personal, de Sí. sabértela y creer, porque nadie va a llegar a darte una posición, tú te la tienes que ganar, tú tienes que, y ni a un hombre ni a una mujer, o sea, o es muy raro, digo, a menos de que seas hijo de el dueño o de grandes empresarios, pero bueno, la mayoría de nosotros los mortales, pues nos tenemos que ganar las posiciones, ¿no? Seamos hombres o seamos mujeres, porque nadie va a llegar a dártela nada más porque eres de determinada o clase social o etnia, etcétera, ¿no? Sino es eso, cómo tú te lo vas ganando y cómo tú te vas sintiendo lo suficiente merecedor de esa posición. Entonces creo que eso es bien importante, que más bien vayamos haciendo como mujeres también y como personas un cambio de conciencia de esta parte del merecimiento. Oye, Mel, Sí. y ahora quisiera entrar un poco, tú haces también, iniciaste en el mundo de la consultoría. Cuéntanos Sí. un poquito cómo te entraste en la consultoría, qué es lo que has hecho. Pues mira, empecé con la consultoría porque, bueno, empecé hace como 10 años con temas de desarrollo humano, ¿no? A estudiar temas de desarrollo humano. Después empecé como a pensar de, ¿por qué no lo junto? O sea, ¿por qué no junto la parte financiera que traigo en la práctica profesional con todo lo que he aprendido de herramientas humanas, ¿no? Entonces empecé por ahí, ¿sabes? Empecé a dar sesiones de coaching porque se fue dando como casual que se me acercaban, por ejemplo, en el trabajo, se me acercaba gente que estaba en planes, no sé si has escuchado, hay planes para estudiantes para que crezcan, los introducen en empresas, los empiezan a hacer un plan de carrera y van creciendo, pero su plan de carrera es ser director, ¿no? En 5 o 6 años. Entonces, empecé a tener gente a mi cargo en ese tipo de planes, empecé también pues el mercado es muy joven, entonces ahorita ya el mercado en las empresas es súper joven, entonces empecé como a tener equipos muy jóvenes que se me acercaban y me decían de, oye, Mel, ¿tú cómo lo hiciste para esto? Oye, ¿y cómo decidiste estudiar esto? Y así, ¿no? Entonces empecé a dar sesiones de coaching o mentorías como un tema que empezó así de cero. Dije, "Ah, pues, ¿por qué no?" Entonces empecé a dar con esos temas. Después empezaron a invitarme a dar pláticas, pláticas para mujeres, pláticas de finanzas para el empoderamiento femenino y así. Y de ahí es que dije, bueno, o sea, creo que me gusta la parte de la consultoría, de las conferencias, de las mentorías, y creo que ahí ya empecé un negocio en forma. De ahí ya empecé a buscar clientes, ¿no? Porque la consultoría, o sea,
el punto focal es que no te desanimes en buscar clientes, ¿no? Entonces empecé a buscar clientes, me empezaron a contratar algunas empresas para dar cursos, cómo mejorar tus finanzas, y empecé yo a idear como un plan de negocio y dije, a ver, ¿qué puedo hacer yo en el mundo de la consultoría que no sea algo tan duro de recibir? Porque a veces a la gente le da mucha flojera que le hables de finanzas, Dul, o sea, lo que menos quiere es escuchar eso. Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer en un lenguaje simple, en un lenguaje que entiendan todos? Y entonces empecé a combinarlo con estos temas de desarrollo, de coaching, con herramientas más holísticas. Y creo que así fue como empecé mi consultoría. Y en la pandemia, creo que ahí lo desarrollé ya al máximo, porque la gente, como empezó la pandemia, la gente estaba desesperada buscando qué hacer con su dinero o cómo generar más ingresos, o cómo saber temas para ordenar sus finanzas, pues porque estuvimos, mucha gente se quedó sin trabajo, otras tantas les pagaban la mitad, y entonces otras querían poner negocios, y ahí empecé a tener más clientes que me empezaron a buscar de, oye, Mel, yo sé que tú te dedicas a las finanzas. Ah, sí. Y entonces ahí empecé a tener más clientes, y ahí, creo que ahí, Dulce, fue cuando dije, de aquí en adelante tengo que crear una empresa sostenible, eh, con un plan de negocio estructurado, a saber hacia qué mercado me voy a dirigir. Creo que fue a partir de ahí que empecé ya con mi consultoría en forma. ¿Recomendarías a las personas que a lo mejor son expertas en cierto tema, ¿no? Y a veces uno puede ser experto en ciertos temas, pero te da miedo Sí. atreverte como a explicarle a alguien más fuera de tu entorno qué hacer, ¿no? Y por eso mucha gente se detiene como para decir, no, no, yo, o sea, no, no podría ser consultor porque pues a lo mejor no. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para aventarte a eso de explotar los conocimientos y compartirlos en cierto expertise? Pues mira, creo que el punto número uno, si tú quieres ser consultor, es, yo considero que hay que como ubicarnos en la realidad, ¿no? Aterrizar y decir, a ver, yo soy experto en qué tema, ¿no? O sea, ¿en qué tema soy experto, ¿no? ¿Cuántos años tengo de experiencia? ¿Qué certificaciones tengo? Porque eso es bien importante, Dul. O sea, que tú cuando empieces una consultoría tengas una empresa formal, no un changarro, o sea, que tengas una empresa en forma que pueda facturar, que puedas tener una certificación que te avale para darle un diploma, por ejemplo, a las personas si es que das cursos, que si tienes asesorías, que tengas la forma de que sea una empresa sostenible, formal y seria. O sea, para mí, creo que lo primero que yo haría y lo primero que yo hice fue tener una empresa formal, establecida, o sea, que sea una empresa que si tú vienes hoy y me contratas, yo te puedo expedir una factura, o sea, que no venga y te diga de no, pues es que déjame ver si te la consigo, si alguien me la presta, o sea, pon un negocio en forma, punto número uno, y revisa cuántas certificaciones o cuántos estudios te avalan para ser un consultor. No es todo, no lo es, pero cuando sales al mundo de la consultoría y las empresas te contratan, hay una serie de requisitos que sí o sí tienes que llenar, o sea, ahí no importa, ah, es que yo creo que no, o sea, papelito habla, ¿no? O sea, de qué eres experto y cómo lo puedes avalar. Punto número uno. Punto dos, no vas a tener todo, o sea, no necesitas tenerlo todo para empezar. Creo que si empiezas con ese tema de tener una empresa formal, que no sea solo un changarro y que tú sepas que puedes otorgar una mentoría, una consultoría a alguien, empieces, o sea, no necesitas tener tus asesorías ya estructuradas al 100, tus productos hechos al 100, no porque se te pueden pasar 2, 3 años y nunca vas a estar listo, Dul. O sea, se te puede pasar la vida y no vas a estar listo porque no te das el tiempo, porque mientras no lo eches al mercado y lo desarrolles, tampoco sabes qué recibes de retro. Eso te va dando información para ir mejorando y cambiando. Entonces, no necesitas tener todo para empezar. Puedes empezar con un curso, con una mentoría de lo que eres experto, con una asesoría en empresas, y de ahí vas agarrando más mercado, la gente te va diciendo, tú mismo vas aterrizando tus conocimientos, porque puedes ser experto en un tema, pero puede que no lo sepas transmitir. Entonces, entre más lo transmitas y lo des, más te vas a ser experto en eso y vas a agarrar tablas y conocimientos pues para poder ser un consultor. A mí creo que ese es uno de los retos más grandes que he tenido. Pues creo que también a mí algo que me ha servido, Dul, es que yo antes, fíjate, tenía un camino como profesional más solitario, o sea, como que decía, mm,
no sé, si en una empresa tengo un jefe, pues voy como por ese rumbo, ¿no? Le pregunto mis dudas, pero en una consultoría, pues realmente estás solo. Y yo ahí sí recomiendo mucho que te hagas de un grupo, o sea, que te sume, que tengas un mentor, ¿sabes? Que tengas un mentor que le puedas preguntar, o sea, que digas, oye, me contrataron en una empresa para dar consultoría acerca de un plan de negocios a 5 años, pero tengo tantas dudas, ¿no? Tengo X dudas. Creo que un mentor te puede ayudar mucho a seguir en el camino, a aterrizar. Un mentor que ya tenga metido en ese campo de experiencia muchos años, te puede ayudar mucho a que crezcas, Zul. Y creo que en esa parte, ya para cerrar este tema de la consultoría, pues el tener un mentor también implica que seas humilde con lo que no sabes, ¿no? Con lo que necesitas aprender. O sea, pues somos aprendices eternos. Entonces, creo que la humildad te va a llevar a eso también, a saber que pues tal vez necesito una guía, un poquito de, escuchar consejos de alguien que ya tiene más tiempo que yo en esto, pegármele a alguien que ya tiene metido en la consultoría 10 20 años. A mí eso me ha servido mucho. O sea, creo que parte de las cosas que me han funcionado en la consultoría, un 60% ha sido eso. Y qué bueno que tocas ese tema, Mel. Y fíjate que aquí hemos platicado mucho de esto, ¿no? De siempre tener un mentor o un coach. Con base en tu experiencia, ¿cómo has buscado a estos mentores? ¿Cómo te has acercado a ellos para decirle, oye, puedes ser mi mentor? O sea, como en términos así muy prácticos, ¿cuáles serían tus recomendaciones o cómo lo has hecho? Pues mira, creo que un mentor, el primer punto para mí sería que pues tú tienes que admirar ese mentor, porque de lo contrario, pues no vas a tener como mucho campo, ¿no? Ese es tu primer campo de atracción, que admires lo que hace, que te guste su backup, que te guste lo que estudió, que te guste su carrera profesional. Entonces ya de ahí parte, ¿no? Dices, bueno, mentores puedes tener de muchos tipos. Puede que tú tengas ahorita de mentor un jefe que tuviste hace 10 años, que a lo mejor ahora ya está retirado y tiene una consultoría. A lo mejor un mentor puede ser un maestro que tuviste en la universidad que por alguna razón recuerdas, lo contactas y te empieza a ayudar con temas, ¿no? Un mentor puede ser alguien mucho más joven que tú, que tiene otros conocimientos, que ha estado en otros países, que ha trabajado en otras empresas y que te puede dar una visión fresca. Entonces, para mí ha sido, no, una de las cosas que evalúo y que he trabajado mucho es no centrarme en que sea gente más grande que yo y que tenga 20 años de experiencia más que yo. Yo he aprendido muchísimo de mentores más jóvenes que yo, porque me han dado herramientas que en la vieja escuela a veces no sabes tanto, ¿no? Tecnológicas, incluso su visión, o sea, su visión es otro boleto. Entonces, para mí sería eso, que lo admires, que sepas un poco de su trayectoria profesional y si no lo conoces o si no es alguien que trabajó contigo o conoces de algún grupo así, yo, fíjate, me ha servido juntarme en grupos de negocios, ¿no? En grupos donde diga, a ver, este grupo tiene algo, alguien a quien yo quiera conocer, yo sé que esa persona va a ir a dar cursos, yo sé que esa persona va a ir, me sumo al grupo, le cuento que yo estoy interesado en esto, y pues tienes que dedicarle tiempo sí o sí. O sea, un mentor te va a decir, yo te enseño, pero yo tengo este horario, ¿no? O ven a ayudarme a un curso y no te voy a pagar a lo mejor, te voy a pagar con conocimientos. Entonces creo que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué tanto también le vas a invertir tú a un mentor? Sumarte a las redes que utiliza esa persona que tú admiras, que involucrarte en sus grupos. Y ya si es alguien que dices, no, pues no está a mi alcance, ¿no? Pues nada pierdes con escribirle un correíto, con mandarle un mensaje a las redes, con sumarte a uno de sus cursos. Creo que a mí ha sido la forma que más me ha servido de conseguir mentores que admiro personal y profesionalmente. Creo que son súper buenos tips y como dices, ¿no? También creo que para tener un buen mentor también tienes que ser un buen mentí, ¿no? Si te dicen, oye, puedo este día o, oye, te doy ciertas recomendaciones, creo que siempre regresar con el, oye, lo apliqué, me costó trabajo esto, oye, lo apliqué, el resultado fue súper positivo. Eso también es muy importante porque para los que hemos dado como a veces algunas mentorías, que después veas que no hay acción, para uno es un poco como la pérdida de tiempo, ¿no? Es como, ¿para qué vienes a buscar un mentor si no vas a aplicar las cosas que te van a decir? O si no vas a tener escucha activa, porque eso creo que también es bien importante.
A lo mejor a veces el mentor no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar o lo que estamos esperando que nos diga. Nos va a dar su punto de vista y ya también tú como mentí escuchas de manera activa y ya tomarás lo que consideras que es bueno o no, pero no desde no, yo esperaba que me dijeras esto, pues. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Está tienes que cerrado, tener ¿no? mucha Sí, humildad, ¿no? Exacto, sí, justo. Oye, Mel, y algo que me parece también súper interesante de cómo has ido construyendo tu carrera profesional es que tienes también un enfoque en psicología. sí. Cuéntanos un poco cómo es que dijiste, oye, la psicología, cuéntanos un poco de eso. Pues mira, no sé, te digo, hace como 10 años, pues a lo mejor yo, te digo, me he desarrollado en el campo financiero muchos años de mi vida y hubo un par de años que me nublé un poco, o sea, se me nubló la vista y como que me subió un ladrillo y me mareé, o sea, me sentía súper exitosa según yo, ¿no? O sea, súper exitosa, no era muy humilde como para recibir la retro, ya me costaba trabajo, o sea, yo me daban retro y yo decía, ay, no, o sea, yo estoy bien, ¿no? O sea, si tengo años metida en esto, yo ya lo sé hacer bien, como que ya las retros no, o sea, no era tan abierta a eso. Y empecé a ser muy dura en las posiciones que tenía, o sea, no me hacía tan consciente de las necesidades de las personas del equipo. Yo decía, pues lo tiene que hacer, ¿no? Sí o sí. Si se tiene que quedar hasta las 10 de la noche, pues si yo me quedo, ¿por qué tú no te quedas, no? Entonces como que empecé a ser muy dura, o sea, tenía enfoques muy duros, no tenía una escucha activa. Y pues eso se empezó a reflejar en mi vida personal, ¿no? Yo me la vivía en el trabajo, mi vida personal era un desorden, era un caos porque no le dedicaba tiempo, o sea, no le dedicaba tiempo, nunca estaba en mi casa, no me preocupaba por hacer algo por mí, o sea, todo en mi vida era el trabajo, el éxito y el dinero y el seguir creciendo, creciendo, o sea, gracias a eso obtuve posiciones muy rápido, pero la otra balanza de mi vida estaba por sin ningún lado, ¿no? Entonces me empecé a sentir como, no sé qué pasó, me empecé a sentir vacía, empecé a entrar en un estado de depresión. Eso fue el punto de partida de mi vida, donde empecé a meter el factor psicología, porque empecé en una etapa de depresión, pues porque como no combinaba bien mi trabajo con la vida, terminé una relación de muchos años, y pues para mí eso, ¿sabes? Me pesó mucho el decir, o sea, yo quiero esto para mi vida, o sea, que siempre sea exitosa en la chamba, pero no en mi vida, o sea, nunca voy a hacer una familia o qué. Entonces, bueno, empecé con una crisis, con una depresión y como que busqué muchas herramientas yo para sanar y pues como que busqué por aquí, por allá psicólogos, tomé terapia como un año, sigo tomando terapias, pero en ese año en particular tomé terapias de muchos tipos. Y encontré en una terapia, de ahí creo que de ahí fue donde me sembró la semillita y empecé, ¿no? Una vez estaba muy triste y en el trabajo era una cara, ¿no? En el trabajo iba y todo padre, pero en mi vida me la pasaba chillando, no quería que fueran vacaciones porque no quería quedarme sola, ni hacer algo, ni pensar, no quería que fueran días libres, o sea, ya estaba en un punto muy malo. Entonces una vez fui al súper y en un café encontré un papelito que decía, únete a las sesiones de yoga de la risa. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, qué tontería, ¿cómo te va a servir eso, yoga de la risa, no? Entonces ya lo guardé, por alguna razón escribí y yo dije, pues nada pierdo. Yo pensé, voy a ir nada más a perder mi tiempo, pero voy a ir. Entonces fui y esa terapia holística tan sencilla, yo de ahí dije, claro, existen otras herramientas que no tienen nada que ver ¿cómo te diré? Con el psicoanálisis a veces, pero que te pueden ayudar mucho. Entonces ya de ahí pues empecé a estudiar infinidad de cosas, ¿no? Ya de ahí empecé a estudiar, pues soy logoterapeuta, empecé a estudiar la logoterapia que estudia el sentido de la vida, me certifiqué con toda la filosofía de Luis Hay para sanar tus emociones y demás. Y creo que de ahí en adelante, esa fue la razón por la que me acerqué a la parte humana y de ahí también en mi trabajo me empecé a ser un líder más consciente, ¿sabes? Un líder y empecé a generarme otro tipo de relaciones, porque esas te las generas tú. Después lo entendí. O sea, después entendí que si yo tenía jefes, así era porque yo me los generaba. Y si mi equipo estaba así era porque yo me lo había generado. Entonces creo que vi que esa combinación y el abrir conciencia y demás te puede generar trabajos, jefes, equipos de trabajo
con los que puedes tener una vida más en paz. Completamente. Y creo que algo que he platicado también es que a veces cuando nosotros nos convertimos en líderes o gerentes en algunas posiciones, no necesariamente estamos preparados para esas posiciones, porque muy pocas son las compañías que realmente se preocupan por darte estos programas de liderazgo para que puedas ser un gran líder, ¿no? Y únicamente porque eres muy bueno, tienes cierta expertise en cierta área, pues ya, ¿no? Entonces, ahora eres gerente, pero en realidad no te dan este conocimiento de cómo tratar con equipos, de cómo conectar con los equipos para hacer que estén más enganchados. Y justamente nos puede llegar a pasar esto, ¿no? Que es como, no, pues es que si yo logré esta posición es porque me quedé hasta las 11 de la noche y Claro. entonces tú haces más que los más y entonces quieres que los demás se esfuercen igual porque a ti te costó ese trabajo y qué bonito que tú hayas como encontrado este balance entre preocuparte por la gente, que es creo que lo más importante para Sí. poder ser un buen líder, que es, leía yo en un libro que decía, ¿no? Justamente como de liderazgo de Maxwell, y justo decía, ¿no? Lo primero que tienes que hacer para ser un buen líder es preocuparte genuinamente por la Sí. gente. Si no te preocupas genuinamente por la gente y solo por el número, entonces vas a ser un líder de posición, que la gente pues va a hacer lo que tú dices porque pues es tu posición, pero no vas a ser y ejercer un liderazgo real. Entonces, me parece increíble que, digo, desafortunadamente fue lo que te llevó, ¿no? A estudiar como la psicología, una depresión, pero que al final lo hiciste. Y ahí me gustaría, Mel, adicional a esta parte que nos contabas de que te volviste un mejor líder. Hoy, ¿cómo combinas esta parte de la psicología con la parte financiera y estructurada de consultoría? Porque justamente yo en uno de los talleres que tomé contigo, eso fue una parte que me encantó, que el arranque fue muy distinto, ¿no? Fue primero como entrar en conciencia y después ya nos diste el tema, pero me gustaría que nos platicaras cómo has ido combinando estas diferentes temas. Pues mira, hablando por ejemplo de empresas, me ha funcionado muy bien, Dul, porque pues me creo, o sea, desde mi punto, me falta mucho por trabajar, tengo un camino todavía muy grande por trabajar en cuanto a liderazgo y demás, o sea, nunca terminas de aprender, pero al menos estos últimos 6 7 años en mi carrera, he visto cómo el cambio a ser un líder que inspira, que se preocupa por las personas, que escucha, que es consciente de que no es lo único que hacen las personas que están ahí, o sea, tienen una vida aparte de trabajar ahí, ¿no? Eso me ha servido mucho para hacer mejor conexiones con mis equipos de trabajo y eso se refleja en los resultados. Créeme que a raíz de que hice todo este cambio, he visto que los resultados han sido mejores. La gente trabaja a sus tiempos, o sea, yo no tengo temas si alguien viene y me dice, yo no puedo ir hoy, pero trabajo desde mi casa, perfecto. O sabes que me siento mal, voy a llegar a las 10, está bien, ¿sabes? Creo que cuando tú generas esa confianza y esa escucha, la gente te responde, o sea, empieza a responderte, o sea, la gente se empieza a ser leal contigo porque tú le tienes esa confianza. Pero mientras ese vínculo no suceda, Dul, existen muchas situaciones de bajos resultados, roces con el equipo, radio pasillo, o sea, hay muchos temas, ¿no? Entonces, en las empresas me ha servido mucho para mejorar mi relación con los equipos de trabajo, los resultados y que también se empiece a hacer una resonancia, o sea, la gente alrededor, los otros equipos, recursos humanos y demás, empieza a escuchar de, oye, pues yo sé que Mel tiene una consultoría y que es coach, coach ontológico y demás. Y entonces luego ya empecé, por ejemplo, en este último trabajo, aparte de liderar el equipo de finanzas, pues no sé, era el Día de la Madre y yo daba la plática a las operadoras, ¿no? Era el Día del Padre y yo daba el tema inspiracional a los operadores. Y así fui adentrándome en estos temas y me gusta, o sea, me gusta que no solo me encasillen en el mundo financiero, o sea, que toda la gente que trabaja conmigo sepa que yo también estoy en esos temas, me gusta hacer esto y demás. Y en el caso de la consultoría, creo que me ha servido también porque, mira, es lo que te decía, la gente cuando tú le vendes un curso de finanzas o una asesoría, se resiste mucho, o sea, van y te buscan, pero después ya no, o sea, lo citas, ¿no? Haces la cita y demás, tienes una sesión, quieres darle seguimiento y la gente ya dice, ay, no, qué huevo, o sea,
ya no quiero dar seguimiento, ¿para qué, qué sigo escuchando esto? Ni voy a poner orden y demás. Entonces yo encontré como, a ver, antes de que, porque el dinero solo es un reflejo de lo que tú eres, de lo que tú hiciste, de lo que estás haciendo, es un conjunto de cosas que vienes tú trabajando con tiempo. O sea, el dinero no es de que lo hayas hecho hoy. Entonces, a mí me ha servido tener ese enfoque de un pasito atrás, ¿no? O sea, si doy un taller, ok, la gente llega y antes de que le empiece a llenar de temas duros, porque pues, los temas financieros blanco y negro, ¿sí o no? Vamos a relajarnos, respirar, conéctate contigo y la gente ya está más abierta, más empática, abre su campo. Eh, Igual cuando doy una consultoría, trato primero de platicar con el dueño de la empresa, que me platique de su vida, de su familia, yo le cuento de la mía y soy mucho de hacer conexiones, Dul. Entonces, a mí antes de que me cuentes en qué trabajas, cuánto ganas y qué estudiaste, me gusta saber de ti, de tu vida, qué te gusta, tus sueños. Y creo que esa parte cuando la uní en las empresas y en la consultoría, vi cómo cambió todo. Empecé a tener más clientes, empecé a recibir más invitaciones a dar cursos y no sé, o sea, creo que para mí ese ha sido parte de mi éxito, ¿no? El tener la parte humana antes que cualquier cosa. Oye, Mel, ¿y cómo has logrado combinar esta parte de trabajar pues en un corporativo junto con tu consultoría, ¿no? Porque a veces pensamos que, y lo que hablábamos, que le tienes que entregar toda tu vida y las No, 20 horas que a lo mejor a veces pasas despierto, no te las sé. tienes que entregar a un corporativo porque quieres crecer y talala, y si no, ay, me van a ver mal. ¿Cómo has logrado tú combinar estas ambas partes, tu desarrollo profesional con también la parte profesional, pero más enfocada a tu consultoría? Pues mira, una, creo que administrar tu tiempo es una parte importante de combinar dos cosas, ¿no? Si tú utilizas tu tiempo de forma efectiva en la empresa, las horas que estés en la empresa, ya sea conectada desde tu casa o en la empresa físicamente, si las utilizas a conciencia y administras bien tu tiempo, creo que te puede dar tiempo para hacer otras cosas adicionales fuera de la empresa, ¿no? Y otra cosa, Dul, es que poner límites, tardé para aprenderlo, pero me ha funcionado mucho. O sea, poner límites y saber decir que no. O sea, a ver, esto es para hoy, evaluar, ¿no? Ok, ¿por qué es para hoy? O sea, ¿por qué lo necesitas hoy? ¿Para qué? ¿No? O sea, que es un análisis que vas a entregar hoy, es un análisis, tiene deadline. Entonces, yo he trabajado mucho, mucho con mi equipo y conmigo y así, en los poner límites de, a ver, alguien te pide algo, ok, vamos a evaluar si es urgente, si no es urgente, si no es urgente, entonces vamos a planificarlo, ¿no? ¿Hasta cuándo te lo puedo entregar? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Porque te voy a decir algo, ¿qué pasaba? Pues a mí me pasó eso, cuando yo empecé a trabajar, cuando salí de la carrera, esa era la visión de las empresas, o sea, esa era la vieja escuela de tus jefes de ese tiempo, de a mí no me importa lo que tienes que hacer, te quedas hasta que lo termines. Y te daban las 10 11 de la noche, y creo que era una relación tóxica entre tú que no sabías decir que no y que decías, ¿cómo voy a decir que no si estoy aprendiendo? Y que tu jefe aprendió de un jefe así. Afortunadamente, las nuevas generaciones como tú y muchos, muchos jóvenes ya no traen ese enfoque y son los que están haciendo que las empresas cada vez más empujen a, oye, no, o sea, yo no solo tengo un trabajo, tengo una vida, tengo límites, esto no lo voy a hacer hoy, esto sí lo voy a hacer hoy. Y créeme, sabes también que me ha servido aprender de los jóvenes de mi empresa, o sea, no te voy a decir que yo soy un fósil, no, pero aprender de los jóvenes de 25 30 años que me responden así, o sea, yo aprendí así, Dulce, que me decían, oye, no, yo hoy no puedo hacer esto. Y yo, ¿por qué no? Porque yo hoy tengo esto, tengo que dar esta asesoría, tengo esto, y pues no lo planificamos, o sea, no está en el calendario y me fui educando un poco, educando a así transmitirlo hacia arriba, o sea, es una cascada. A mis jefes decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, yo también me dedico a esto, lo que sea urgente lo voy a sacar y me voy a poner en frega de que a las 5 o 6 de la tarde, si esto no es para hoy, no me voy a quedar a las 10 de la noche, pero pues también es un camino difícil, Dul, porque también, pues son las dos vertientes, hay personas que te pueden tachar de que no tienes la camiseta y que no estás comprometida con tu chamba y hay gente que puede aplaudirlo, pero pues creo que es un camino de hacerlo y aprender, ¿no? Error, o sea, prueba y error.
Claro, y sobre todo creo, y un poco con las diferentes compañías en las que he trabajado y diferentes personas con las que he trabajado, creo que también es un tema muy cultural en términos de planeación. El problema que pasa muchas veces es que no somos una cultura que esté acostumbrada a planear. No, Entonces, como no planeaste, entonces ejecutaste de manera incorrecta. Y al ejecutar de manera incorrecta, entonces salen 20 problemas que no anticipaste porque no planeaste. Y entonces sí. estás todo el tiempo apagando fuegos, ¿no? Entonces yo también, por ejemplo, en ese sentido, lo que hago muchísimo con mis equipos y también, ¿no? Como dices, hacia arriba. Y no es que uno a veces no quiera hacer las cosas, es que ¿para qué retrabajamos en cosas que no hacen sentido y que se pueden evitar si lo planeamos de manera correcta? Si aprendemos a sistematizar, porque a Ujú, veces, no sé, a veces, no sé, si tienes un trabajo que haces todos los días, pues ujú, busca cada día cómo poder hacerlo de manera más eficiente, cómo puedes acortar 2 pasos. Ah, bueno, sistematiza todo lo que puedas. Y creo que eso es algo sí, muy positivo que traen las nuevas generaciones, que ya hoy hay una aplicación para todo, un sí, programa sí. para todo. Entonces, y que no sé, o sea, creo que también ese es un gran reto de las compañías hoy en día, que a mí a veces, eh, pues bueno, me sorprende un poco que todavía hay muchas compañías que siguen haciendo todo con Excel, ¿no? Y no es que esté mal trabajar con Excel, pero hay muchos errores que pueden suceder. Y hoy ya la verdad es que hay muchas aplicaciones y, o sea, gente que tiene algunas empresas que muy rápido a través de robots te pueden hacer reportes, dashboards de manera mucho más amigables y que no vas a tener a un equipo ahí overwhelmed de, ay, es que no me sale con algo que puedes resolver con 3 clics, ¿no? Entonces, creo Claro. que eso también es un gran reto. Y creo que también, por otra parte, la pandemia ayudó en algunos temas de, por ejemplo, los tránsitos, ¿no? De, pues antes yo pasaba 2 horas para ir a la empresa y 2 horas para regresar, ¿no? Entonces, creo que aplaudo muchísimo a las compañías que han aprendido a tener como este mix entre, sí, la parte presencial, que a veces es importante, pero también, ¿de qué me sirve que pases 4 horas en el tráfico si esas 4 horas las puedes dedicar en hacer algo bien para ti o para la compañía o para lo que tú deseas hacer? Entonces, creo que es un gran reto para todas las personas que somos líderes y para los que no, como bien lo decías, ¿no? Aprender a decir no, saber poner límites, eso es bien importante y obviamente siempre de manera muy educada y muy Claro. polite, porque ahí creo que es donde radica la diferencia entre, oye, no te has puesto la camiseta o tiene un racional, y entonces me hiciste pensar, ah, bueno, tienes razón, sí, haberlo planeado mejor, pero bueno, en el momento pues ayudas, ¿no? También un poco es de, oye, no estoy de acuerdo, voy a ayudar hasta donde puedo, eh, y ya, ¿no? Oye, Mel, y para ir cerrando, me gustaría que nos dijeras, si estuvieras en una conferencia mundial, y te estuvieran escuchando millones y millones de personas, ¿cuál sería el mensaje que Melda? Qué interesante. Pues mira, yo te digo, o sea, yo creo que considerando que mis enfoques, más allá de financieros y duros, son más humanos, ¿no? O sea, yo empiezo por esa parte, ¿no? Entonces, en una plática, que si yo diera una plática y en las pláticas que he dado, siempre trato de dar ese mensaje, ¿no? De que al final de cuentas, todos, o sea, aunque suene un poco loco de entender o un poco eh, espiritual, pues todos somos uno, o sea, en una compañía, en un emprendimiento, en tu vida personal, familiar, somos uno, o sea, todos estamos unidos por un campo, ¿no? Todos somos uno, todos resonamos en uno y lo que tú hagas le va a impactar por más chiquito que sea, por más pequeño que tú digas, esto no, eso va a impactar la vida de otra persona, siempre, ya sea de forma personal, laboral, familiar, profesional, pero cualquier acto que tú cometas va a afectar la vida de otra persona. Entonces, yo siempre, es un mensaje que me gusta dar, ¿no? El pensar de qué forma, de qué forma lo que yo hago va a impactar la vida de otra persona, o sea, las palabras que le digo, algún acto que tengo en el trabajo, de manera personal, o sea, cómo va a impactar, porque creo que de esa forma vamos a ser más empáticos y vamos a generar más conciencia, pues para generar mejores relaciones. Si tú mejoras tus relaciones,
van a mejorar tus resultados invariablemente. Entonces, y eso va ligado con otra cosa que me gusta siempre dejar, que es, si tú te pones a pensar hoy, Dul, o sea, haces una reflexión, no necesitas hacer una reflexión profunda, pero puedes hacerte una pregunta, o sea, ¿qué oferta estás haciendo tú para la vida? O sea, ¿qué oferta estás generando de tu persona? Estamos en una constante venta. Tú te vendes todos los días, no solo en tu chamba, en tu vida personal, para hacer una amistad, para hacer una pareja, para cerrar un negocio, estás vendiéndote todo el tiempo. Entonces, quiere decir que eres una oferta, estás en un mercado de una oferta. Pero si tú te preguntas hoy en día qué oferta estás haciendo tú para la vida, o sea, ¿te gustan las respuestas que encuentras? Si tú haces un consenso entre tu gente más cercana y preguntas qué oferta eres para ellos, vas a encontrar muchísima información de valor, porque ahí te puedes dar cuenta qué estás dando, con qué compromisos tú estás adquiriendo, qué compromisos estás cumpliendo, si tu palabra está siendo o no honrada, porque eso es bien importante, o sea, va ligado, qué oferta está haciendo, va ligado a tu palabra, tus compromisos, tus relaciones, y creo que es bien importante, o al menos para mí, creo que yo daría ese mensaje, ¿no? Pregúntate qué oferta está haciendo hoy en día para la vida. Y si te gusta la respuesta, genial. Pero si no te gusta, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? O sea, ¿qué acciones vas a hacer para cambiarlo? Sí, no, creo que nos dejaste una gran tarea, preguntarnos eso y lo que decías, no creo que lo más importante, porque a todos tenemos seguramente cosas que no nos gustan, pero lo más importante Claro, es tomar acción. Eso, o sea, si decimos, oye, es que esto no me gusta, pero no tomo acción y solamente me vuelvo víctima de mis circunstancias, pues difícilmente voy a lograr un cambio. Entonces, Mel, definitivamente, y también la parte de la empatía, creo que si todos fuéramos más empáticos de esto que decías, ¿no? Todos somos uno solo, ¿no? Y lo que yo haga va a afectar a otras personas definitivamente, hasta el hecho a lo mejor de dar un buenos días y dar una sonrisa a la persona que te encontraste en la calle o la que te abrió la puerta, cambia a que, pues, si nada más le pones una carota, ¿no? Este sí. simple hecho Sí. nos puede cambiar el día, ¿no? Que la persona se sienta mal por, no sé, lo que está haciendo, etcétera. Entonces, definitivamente creo que nos tenemos que volver personas más empáticas. Y Mel, pues agradecerte, la verdad es que yo aprendí muchísimo. Eres una excelente profesional con una trayectoria súper exitosa, pero sobre todo eres una gran persona, eres un gran ser humano que te preocupas siempre por no solamente cómo ya sé lo que sé, sino cómo lo transmito, cómo apoyo. Y bueno, pues la verdad es que para mí es una dicha el haberte podido entrevistar, el poder compartir esto, que ojalá mucha gente nos escuche. Y dinos un poquito, Mel, cómo las personas que quieran saber más de ti, cómo te pueden contactar. Ay, muchas gracias por la invitación, Dul. Me encanta estar en foros donde, pues no sé, podemos abrir un poquito más de conciencia o por lo menos contar lo que a ti te ha funcionado, ¿no? A lo mejor lo que a mí me ha funcionado le puede funcionar a alguien más o le puede resonar en algo, ¿no? Y puede de ahí tomar a lo mejor algún pensamiento más grande. Creo que eso es lo bonito de estos foros. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, me pueden contactar. Yo en redes tengo una página en Facebook, mi perfil de Instagram y en LinkedIn estoy como Melissa Martínez y en las redes, en Instagram y en Facebook, estoy como Coach Melissa Martínez. Y bueno, tengo un emprendimiento que está como Pix and Ceremonias, que es todo mi emprendimiento de bienestar integral y sanación y esas cosas, ¿no? Lo tengo separado. Entonces, pues en mi perfil de finanzas pues pueden encontrar mucha información de valor, gratuita, tengo masterclass, cursos y demás, pues donde se pueden inscribir y pues muchos de ellos son sin costo. Entonces, pues esas son mis redes. Muchas gracias, Mel. De verdad eres una crack. Ya después te tendremos que tener acá en otra ocasión para que nos digas cómo haces para administrar tu tiempo, para ser mamá, pero también una profesionista Ok. súper exitosa, pero aparte tener dos emprendimientos y que no estés así de con el ojo Con el saltado, ojo ¿no? temblando, ya sé. Justo, Sí, sí entonces, me pasa, pero no muy frecuente. muy bien, Mel. Pues te agradezco muchísimo el espacio y no sé si quieras agregar algo más.
Pues muchas gracias, Dul. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Ojalá que muchas personas nos escuchen y se sumen pues a este podcast, ¿no? Para que pues cada vez se vaya haciendo una red más grande de personas que comparten y así aprendamos todos. Muchísimas gracias, Mel, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Exitosos y Alcanzables. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Y si quieren que platicamos de algunos temas en específicos o que entreviste a una persona, envíame un correo a exitososyalcanzables@gmail.com. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos califiques con 5 estrellas y que nos dejes una reseña o que bien lo compartas con esa persona a la que crees que le puede aportar muchísimo valor. Si quieres tener una sesión conmigo, te invito a que me compartas un correo a exitososyalcanzables@gmail.com y podemos platicar sobre diferentes temas. Así que no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán mucho más allá de donde están ahora. Que tengan un excelente día.